cosas que vamos a agregar aquí es un pin, un pulsador. Pero antes de entrar en ese detalle ya final, digamos, de cómo agregar el pulsador, hay una forma que también podemos utilizar en nuestro programa. O sea, yo utilicé esta instrucción para agregarle un 0 lógico a la posición pin C0 del microcontrolador. Pero yo he podido agregar esta, ¿no? Esta instrucción de arriba, miren que en la primera posición es 0 y quedaría como un pin de entrada. Entonces lo estoy haciendo para mostrarles otra forma. Ahora, ¿qué pasa cuando físicamente se tiene un pin de esos en el microcontrolador? El microcontrolador por dentro realmente, aquí está el pin, digámoslo el pin C0, ¿sí? O PC0, cualquiera de las dos sirve. Ese pin por dentro está conectado aquí al colector de un transistor, por eso también les explicaba cómo es un transistor. Viene por una resistencia y pasa a su fuente de 5 voltios, porque este micro trabaja con 5 voltios, el Arduino, el Atmega 328P. Si yo coloco aquí un pulsadorcito y en uno de los extremos, en el otro extremo conecto a tierra, observen que el estado natural del colector del transistor es estar puesto a 5 voltios porque está a través de una resistencia interna pegado a 5 voltios. Si yo coloco un pulsador que es, una vez que se oprime, se enciende y una vez que se suelta, se libera, pues yo puedo decir, oye, no, yo no quiero que aparezcan aquí en el colector 5 voltios, sino que cuando cierro mi interruptor aparecen los 0 voltios de afuera y ese es un estado lógico válido que se puede interpretar en un pin de lectura como el que hemos configurado en pin C0. ¿De acuerdo? Si yo lo libero, queda inmediatamente conectado a 5 voltios y retorna al estado natural del colector que es 5 voltios. Entonces un pulsadorcito pues tiene esta forma, pero en realidad pues solo cuando yo oprimo cierra, cuando suelto se libera. Y eso lo podemos medir con continuidad. Yo puedo colocar una de las paticas de mi multímetro. Primero que todo coloco mi multímetro en continuidad, eso ya lo vimos. Y luego las dos patas de los dos extremos que quiero verificar cuáles son las que se conmutan o se cierran cuando yo oprimo el interruptor como tal. Entonces aquí vamos a asumir que son estas dos. Y efectivamente ahí están unidas, pero cuando oprimo se cierra. Entonces, ¿qué debemos hacer para conectar nuestro circuito? Por un extremo del interruptor lo vamos a colocar a GND del Arduino y por el otro extremo lo vamos a conectar a pin C0, que ese es el mismo A0 de tu Arduino. Entonces aquí lo he unido. Observen que aquí está mi interruptor, tiene la pata blanca, que es uno de los extremos, conectado al pin donde he conectado en mi protoboard el ground, que es básicamente este negro, viaja por ahí a este punto blanco, y el otro extremo del interruptor va definitivamente al pin A0 del Arduino. Y ya estamos, vamos a probar, vamos a hacer primero la demostración o la escritura del código para hacer el condicional. Entonces, ¿cuál sería la instrucción que deberíamos agregar en el loop? Sería un if, que es lenguaje C, y ese if va a tener entre paréntesis una condición. La condición es que pin C, que es un registro y que es básicamente la lectura directa del pin como tal, es decir, para un microcontrolador, y esto es importante, mucha gente no lo comprende, tengo el registro que involucra un bit que es el que se llama pin C0,
el registro como tal. Es una posición de memoria con un nombre físico y el pin físico como tal, que también se puede leer, en este caso porque está de entrada. Yo puedo comparar el registro interno, mi posición de memoria guardada con un dato, contra el valor que tenga el pin físico en un momento dado. Miren que naturalmente está en 5 voltios, pero cuando primo de nuevo se cierra el contacto y se pone a 0 el pin. Entonces el pin como tal puede estar en 5 o puede estar en 0. ¿Sí? Y aquí lo que estoy haciendo yo en este costado de acá es diciendo el pin C, que es un registro, vamos a verlo acá. Observen que pin C, ¿sí? ¿Sí? Se llama the port C input pins address, las direcciones del puerto C, es decir, realmente es la lectura directa del pin. Pero pin C0, que está en la posición 0, es lo que yo escribo en 1 cuando yo vengo acá. ¿Sí? Déjenme hacer una cosita aquí. Entonces, si ustedes observan aquí, yo estoy haciendo una AND, ¿sí? Coloco 1 PC0, es decir, de este registro como tal de datos, esta posición, pin C0, es 0, ¿sí? Está en 1, perdón, la pongo en 1. Eso me da lo siguiente, pónganle cuidado. Estoy colocando o estoy midiendo, estoy haciendo o estoy midiendo 0B, no me importan estos primeros 7 valores, ¿sí? Pero en el octavo, que es el primero de derecha a izquierda, está usualmente en 1. Porque recuerden cuando yo miro acá, ¿sí? Que el registro, mejor dicho, no el registro, sino el pin como tal, está conectado a 5 voltios. Eso quiere decir que este pedacito de aquí, ¿sí?, hace alusión a este pedacito de acá, que es físicamente el pin. Observen que ese pin puede tomar 1 o 0. Si lo fuéramos a llevar a la conexión de acá, ustedes ven que aquí está en 1 cuando está conectado a 5, pero cuando oprime el interruptor se pone a 0. Eso es lo que está diciendo este primer pedacito de la instrucción. Que de todo el registro, o no del registro, sino de todos los bits y los pines físicos que hacen contacto con el exterior, el primero, la posición 0, puede tomar un valor de 0 si el usuario oprime el pulsador, o una posición de 1 cuando lo suelta. El resto de la instrucción, que es esta, si es cargar un 1 en PC0. Es decir, que esta posición del registro pin C tiene un 1 cargado. ¿Sí? Recuerden, si yo cargo un 1 y lo comparo con la posición extrema, porque aquí estoy haciendo un AND lógico, ¿sí?, con 0B, no me importan estas 7 posiciones, pero la última, la octava, quedó en 1, que es la primera de derecha a izquierda, ¿sí? La única forma de que este condicional, de que todo este paréntesis que está aquí, de 1, es que tanto el pulsador esté abierto, para que el pin como tal físico esté en 1, y que PC0 del registro pin C esté en 1, que ese ya lo colocamos fijo siempre en 1. El único que nos cambia es este, que puede ser 0 cuando ponemos el pulsador o 1 cuando lo libero. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo oprima, es decir, aparece un 0 en el pin físico, este condicional ahora ya no es esta igualdad, es una comparación, se va a hacer válida. Va a decir, uy, hay un 0. ¿Por qué? Porque 0 AND lógico 1 me da 0. Y entonces va a la rutina oprime botón. Eso es todo. Solo cuando oprime es que se genera un 0 en este pedacito que es el pin físico, y al hacer un AND lógico con un 1 en esta posición de pin C nos da